Esta es la señal de Radio Latina desde Ignacio Merino 230 Santa Cruz Miraflores en Lima, Perú. Radio Latina La Poderosa en los 990 en amplitud modulada. Programa por la seguridad jurídica, con lo más importante de la información jurídica legal en defensa del Estado de Derecho y de los derechos humanos, y su bloque estelar, El Notario te saluda, bajo la dirección jurídica de la Notaria de Lima, doctora Clara Carnero Ábalos, y la producción y conducción periodística de Ángel Ruiz Maldonado, aquí en Latina La Poderosa, los sábados a las 4 de la tarde. Participe con sus preguntas o comentarios vía fonos 441-4512 o el 422-8810. Por la seguridad jurídica, bienvenidos, sintonícenos en la AM990 o vía www.radiolatina.com.pe. Buenas tardes, amigas y amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva programación de Por la Seguridad Jurídica aquí en Latina La Poderosa. Bienvenidos el día de hoy, sábado 20 de agosto del año 2016, esperamos pues que pase un bonito fin de semana y quiero particularmente y con la venia de la doctora Clara Carnero Ábalos, nuestra directora, la Notaria de Lima, expresarle nuestro cordial saludo por su reincorporación a la programación, doctora, después de haber estado ausente en nuestro país, porque justamente nuestra querida directora fue especialmente invitada por el señor alcalde de la Municipalidad de Panamá, el señor Abdiel Montoya, y quien la declaró pues huésped ilustre en esa ciudad el 12 de agosto, ¿no? Y le entregó un pergamino muy interesante de parte de esa comuna panameña, nuestra estimada doctora Clara Carnero, a mérito, según indica precisamente este pergamino del Consejo Municipal de Panamá, rindiéndole homenaje como reconocimiento público por ser una personalidad destacada, quien a través de su visita a nuestra ciudad, así lo dice el pergamino, ¿no?, ha contribuido con el desarrollo social y cultural y la hermandad entre nuestros países. Se refiere por supuesto a Perú y Panamá, ¿no? Está firmado por el propio alcalde, que allá le denominan presidente, ¿no? En Panamá se le denomina presidente al alcalde, el señor H.C. Abdiel Montoya, y también por su vicepresidente y por su secretario del Consejo, por un acuerdo especial de la comuna de Panamá, de la ciudad de Panamá, y quiero pues felicitarle a la doctora en nombre de la producción, ¿no?, por ese merecido reconocimiento, doctora. Muchas gracias, Ángel. Buenas tardes, Radio Escuchas. Te agradezco por esa presentación. En realidad, fue un homenaje que yo considero inmerecido, pero bueno, hoy día tenemos un invitado muy especial, que es el doctor Isaac Iga Nakamura, que es notario de Lima, es mi colega, ya tiene 17 años en el ejercicio de la función notarial, una vasta experiencia, muy dedicado a la función notarial y muy comprometido con la función notarial, y lo hemos invitado hoy día especialmente porque quizás sea uno de los notarios que más transferencias vehiculares ha hecho, destacándose por encima de los otros colegas, y que tiene mucha experiencia en todas estas transferencias, y por lo tanto nos puede aclarar algunas cosas el público que esté interesado en saber algo sobre su vehículo, algún problema que tuviese con respecto a una inscripción o con respecto a cuáles son los requisitos para estas transferencias vehiculares, pues pueden llamar
y hacerle las preguntas correspondientes a mi colega Isaac Higa. Bienvenido, colega, doctor Isaac Higa. Vamos a tratar ahora, como ya lo he expresado, las transferencias vehiculares. Muchísimas gracias, muy buenas tardes, amigos de Radio Latina. Buenas tardes, la doctora Clara Carnero. Justamente me han invitado para tratar un tema que es de singular importancia y que se refiere en general a todo lo relativo a la transferencia vehicular, ¿no? Podría mencionar como antecedente que desde el año 2001, se modificó las disposiciones relativas a las transferencias vehiculares, porque antes se hacían a través de documentos privados y solamente con firmas legalizadas, ¿no? En el año 2001 se expidió un decreto supremo número 036 que establecía que las transferencias se tenían que hacer a través de actas notariales, formalizadas por supuesto por los notarios, los que se iban a encargar de formalizar la transferencia y la inscripción en el registro de predios de los registros públicos. Desde esa fecha hasta la actualidad, las transferencias se han llevado a cabo con toda normalidad. Las falsificaciones, los problemas entre los contratantes, compradores y vendedores ha disminuido considerablemente, y esta es una buena medida, y en el transcurso del programa podríamos hablar sobre todos los aspectos relacionados con lo que son las transferencias de los vehículos. Sí, colega, justamente, claro, es lo que está diciendo el doctor Higa Nakamura, es cierto. Hubieron muchos problemas con las transferencias vehiculares que se hacían a través de formularios, porque dio lugar a muchas adquisiciones que fueron hechas de manera irregular, falsificando la firma inclusive de no solamente de los transferentes, sino inclusive de los notarios que podían legalizar estos documentos, porque eran unos documentos que en realidad no daban la seguridad jurídica, y felizmente, como lo ha dicho el doctor Higa, desde ya hace varios años que tenemos las actas de transferencia vehicular, de tal manera que las partes tienen que concurrir a la oficina del notario para realizar estas transferencias. Colega, ¿podría usted decirle al público oyente en qué consiste una transferencia vehicular? La propiedad del vehículo está a nombre de una persona, que puede ser persona jurídica, persona natural. En el caso de las personas naturales pueden ser solteros o casados. La tarjeta de propiedad vehicular está a su nombre, y si toma la decisión de efectuar la transferencia de su vehículo a otra persona, lo que tendría que hacer es, por supuesto, previamente ponerse de acuerdo con el comprador, pero acercarse, apersonarse a la oficina del notario y, entre otros documentos, presentar en primer lugar la tarjeta de propiedad del vehículo, el SOAT que asegura que tenga un seguro, el documento nacional de identidad, y si es casado, también el de la esposa, ¿no? En la notaría, por unas cuestiones de seguridad, se le obtiene un gravamen para ver si es que el vehículo que está transfiriendo, en primer lugar, si es de propiedad del vendedor. En segundo lugar, si es que no tiene gravámenes, cargas, órdenes de captura. Con esos requisitos, pero además también el comprador tiene que identificarse con su documento nacional de identidad, y si es casado, mencionar esta circunstancia, ¿no? Con estos requisitos, tanto del vendedor como del comprador, formalizan la transferencia a través de un acta notarial en la notaría, la que posteriormente se encarga de la inscripción en el registro. Yeah. Doctor, ¿la transferencia es un sinónimo de venta? ¿Es lo mismo? Es lo mismo. La transferencia es la venta, porque la propiedad pasa de el propietario, del vendedor, al comprador. Bien, doctor, muchas gracias. Colega doctor Higa, y dígame, un vehículo, muchas veces cuando el notario obtiene de registros públicos estos, ¿cómo está? Buenas tardes. Estos certificados de gravamen,
aparecen órdenes de captura sobre el vehículo. En esos casos, ¿qué le recomienda al comprador cuando tiene el vehículo una orden de captura? El comprador, cuando toma la decisión de adquirir el vehículo, recibe la información de la notaría de todos los aspectos relacionados con el vehículo. Como estaba mencionando, si tiene gravámenes, papeletas y entre otras, conforme a la pregunta, órdenes de captura. En ese caso, si el vehículo tuviera orden de captura, se recomienda al comprador que obtenga la información sobre las razones por las que tiene ese gravamen y ponerse de acuerdo con el vendedor para que posteriormente a la venta no tenga problemas, ponerse de acuerdo con el vendedor para que levante esa orden de captura de tal manera de que la compra, como se dice, la pueda hacer pues sin ningún problema. Claro, porque a veces efectivamente figuran órdenes de captura que en realidad ya han sido levantadas, pero que siguen figurando como una orden de captura. O sea que ese, de todas maneras, tendría que estar libre para que la persona no tenga problemas con la adquisición. O sea, esto regularizado, ¿no? Y no figure ahí que siga habiendo una orden de captura. O las papeletas, por ejemplo, las personas que compran tendrían que saber que están asumiendo, ¿no?, comprar un vehículo que tiene papeletas que se tienen que pagar ante la SAT. Efectivamente. ¿No? Y como una experiencia podría mencionar también de que como existe mucha cercanía entre las autoridades de Lima y Callao, nosotros también obtenemos o gestionamos la información de los gravámenes del vehículo en el Callao, porque también podría pasar de que haya cometido alguna infracción en el Callao, ¿no? En relación con los gravámenes que pudiera tener el vehículo, concretamente en el caso de las papeletas, por ejemplo, ¿no? A pesar de que tenga papeletas el vehículo, las partes se pueden poner de acuerdo y formalizar la transferencia. Y en ese caso, al ponerse de acuerdo, debería incluirse en el acta quién asumiría la responsabilidad de la cancelación de la papeleta. En algunos casos es el vendedor, en otros casos es el comprador que adquiere el vehículo, asumiendo la responsabilidad de que él se va a hacer encargo de la cancelación de la papeleta. Inclusive si hubiese un préstamo, ¿no?, un préstamo bancario, que se le hubiese otorgado a aquel que está vendiendo el vehículo, y el que está comprando sabe que está asumiendo una deuda ante una entidad bancaria. Efectivamente, la idea es que ambas partes se pongan de acuerdo, y en la misma acta de transferencia se incluyen estas condiciones después que tanto el comprador como el vendedor la hayan manifestado al notario. Doctor, ¿y si está en un proceso de embargo el vehículo? También se puede efectuar la transferencia, pero en ese caso el comprador tiene que tener conocimiento de que sobre el vehículo o sobre el vendedor existe un procedimiento judicial, ¿no?, con la orden de embargo. Es la responsabilidad o es el compromiso del comprador que asume esa obligación en el supuesto de que, por ejemplo, le interesa el vehículo a pesar de estos gravámenes. Claro, y se ve que es muy común ahora también de que muchos vehículos, sobre todo de transporte público, no pagan sus multas, ¿no? Y tienen 50, 100, 200 multas. Y en ese caso, doctor, bueno, se entiende que esa carga la pasaría también al comprador. Si es que la acepta, sí. Una característica que se puede ver cuando se efectúan o se intenta formalizar la transferencia es también el gusto del comprador, ¿no? El comprador puede decir, me ha gustado el carro, lo he visto bien, a mi familia le ha gustado. Entonces, con esa decisión es que muchas veces formalizan el contrato, la transferencia, a pesar de que tengan algunos gravámenes. No, y hay otros que piensan que transfiriendo el vehículo a otra persona se van a liberar del pago de los gravámenes, lo cual no es cierto, ¿no? Porque el gravamen está puesto sobre ese vehículo y es y no se libera.
no se libera de ninguna manera, como tampoco te liberas de la deuda que tienes al banco porque lo transfieras a otra persona, ¿no? Hay personas que vienen con un concepto errado y equivocado. Lógico, porque el gravamen, como se dice, grava el vehículo independientemente de quién sea el propietario, ¿no? Se puede efectuar una transferencia, la siguiente, pero el gravamen siempre, como se dice, grava el vehículo a pesar de todas las transferencias que se hagan, ¿no? ¿Y en qué casos, colega, debe participar el cónyuge en la transferencia vehicular? Si la primera información que la notaría obtiene del vendedor es el estado civil. Y el estado civil, aparte de la declaración personal del vendedor, la obtenemos de su documento nacional de identidad, la información que obtenemos de RENIEC, en donde figura como casado. Si su condición es de casado, tiene que intervenir la esposa, y en ese caso también se exige que la esposa presente el documento nacional de identidad. En la notaría se le obtiene una información de RENIEC, y a ambos, por seguridad, se gestiona la información del sistema biométrico para identificar a la persona y decir que es la misma que figura en el documento nacional de identidad y es la misma que figura en la tarjeta de propiedad. Tratándose de bienes muebles, no es obligatoria la participación, la firma de la esposa, pero sí el comprador tiene que mencionar que es casado, y en el acta se incluye el dato de la esposa, aunque no tenga la obligación de firmar, porque se trata pues de una propiedad común si es que son casados. Y yo le voy a contar, colega, una anécdota que me sucedió en alguna oportunidad sobre una transferencia, hacemos un corte. Bien, entonces... Vamos a hacer un corte de 2 minutos, por favor. Retornamos con el doctor Isaac Higa Nakamura, notario de Lima, quien está aquí en Por la Seguridad Jurídica enfocando el interesante tema notarial de las transferencias vehiculares, ¿no? Y respondiendo a las preguntas de nuestra directora general, que es también su colega notaria de Lima, la doctora Clara Carnero Ábalos. Y bueno, pero también debemos de indicar y relevar, ¿no?, de que el oficio notarial del doctor Isaac Higa, que está ubicado en el distrito limeño de San Luis, ha sido premiado por el Ministerio de Trabajo por sus buenas prácticas laborales en la categoría de no discriminación por credos, discapacidades, condiciones y también por económica, por decir, por raza y también por sexo, ¿no? Y nos estaba contando el doctor a manera de información, como una anécdota muy interesante, ¿no, doctora Clara Carnero, de que él tiene en su oficio notarial a 8 discapacitados trabajando, ¿no, doctor? Efectivamente, desde hace unos 4 o 5 años tomamos la decisión de contratar a personas con discapacidad como una forma de ayudar a aquellas personas que tienen más dificultades para conseguir trabajo. Nosotros, la notaría, se contactó con la Municipalidad de San Luis, que tiene una oficina de apoyo a las personas con discapacidad. Y entrevistando a las personas, las contratábamos y le exigíamos como requisito que tuvieran
un certificado del CONADIS, que es la Comisión Nacional de las Personas con Discapacidad. Y las hemos incorporado a la oficina, desarrollan su labor tan igual que los demás trabajadores de la notaría, y la verdad es que nos sentimos contentos de poder ayudar a estas personas que por sus limitaciones les resulta mucho más difícil conseguir trabajo, ¿no? Qué bien, colega. Y dígame, ¿alguna de estos trabajadores está en transferencias vehiculares? Nosotros tenemos 3 personas que son sordomudas. Sordomudas, qué interesante. Después, una persona que tiene un síndrome de Down leve y 3 personas que tienen limitaciones en cuanto a la movilidad, porque una usa muleta y la otra tiene dificultades en caminar. Las personas que son sordomudas las hemos asignado al área de la legalización de los libros, de tal manera de que ellos nos apoyan en ese trabajo. Después las otras 2 personas son digitadores, y la verdad es que nos llevamos muy bien con ellos y ellos también con nosotros. Qué bien, doctor. En realidad lo felicito porque no es fácil comprometerse de esa manera con la sociedad. Y bueno, ahora regresando al tema de las transferencias vehiculares, cuando una persona tiene en su DNI que figura que es soltero y dice que en realidad es casado, y luego la persona que va también a la notaría, que aparece como la que es casada con ese señor, se le pide para demostrar la partida de matrimonio de ambas personas que figuran en sus documentos de identidad como solteros. Muchas personas no han regularizado su estado civil en los documentos nacionales de identidad. El DNI figura S, que es soltero, cuando en realidad es casado, el señor o la esposa, ¿no? En cualquiera de los 2 casos. En esta situación lo que nosotros le solicitamos es la partida de matrimonio, porque de la entrevista que le hacemos a los contratantes antes de formalizar la transferencia, entre otras cosas le preguntamos el estado civil, ¿no? Y aun cuando en el DNI dice soltero, en realidad nos manifiesta que son casados, y para que no haya posteriores problemas les pedimos la partida de matrimonio, ¿no? Y yo le comento, colega, que en una oportunidad justamente yo tuve un problema por una transferencia vehicular de un señor que aparecía en su documento de identidad como soltero, y el señor manifestaba que en realidad era casado y presentó a su esposa que tenía también el documento de identidad como soltera. Entonces nosotros le exigimos la partida de matrimonio porque ambos eran solteros. Sin embargo, era un cliente VIP del banco, y el funcionario del banco decía que los conocía, que en realidad ellos eran casados, que no se necesitaba, que además era la declaración de las partes, que no había exigencia dentro de la ley del notariado de exigirle, porque era la manifestación de las partes en cuanto al estado civil. Al final se pasó a la operación. ¿Y qué resultó? Que apareció la verdadera esposa a decir que la que se había aparecido como cónyuge no era la cónyuge, que ella era la cónyuge. Al final terminó la tarjeta de propiedad en nombre de los 3. Entonces, uno en realidad debe pedir la partida de matrimonio, porque la gente muchas veces no te está diciendo la verdad, ¿no? Entonces hay que tomar cierta diligencia, porque hay personas que no responden como debería responder un ciudadano responsable de hacer una transferencia vehicular. Y en esos casos, cuando la notaría de la entrevista que le hagan a los contratantes tiene cierta duda respecto al estado civil, nosotros por precaución le hacemos firmar una declaración jurada al propietario diciendo de que
reconociendo que su estado civil es de soltero, ¿no? Y asumiendo toda la responsabilidad por esta declaración que le está formulando. De tal manera de que más adelante, cuando aparezca la esposa, no tengamos problemas, porque a veces hasta pueden responsabilizar a la notaría por no haber tomado las precauciones. Doctor Isaac Higa, notario de Lima, ¿qué pasaría si se diera el caso que en pleno trámite notarial de transferencia vehicular se salen robando el carro? ¿Qué pasaría, doctor? Es una situación bien peculiar, ¿eh? Lo que habría que ponerse pues es en el tiempo, ¿no? Suponiendo el comprador y el vendedor están en la notaría. El vehículo puede estar afuera de la notaría o puede estar en el domicilio de uno de los dos, porque dicen, bueno, vamos a firmar a la notaría y después vamos a la casa, y ahí es donde el auto ha desaparecido y se lo han robado. Me vas a hacer entrega del vehículo y te voy a dar el dinero. En el otro caso es que cuando se acercan a la notaría, previamente ya el vendedor le exigió al comprador que haga el depósito al banco, por ejemplo, ¿no? Que haga el depósito al banco. Y por supuesto ya le hizo el depósito porque ha llevado el voucher, el recibo de que efectivamente en la cuenta del vendedor ha hecho el depósito, y con esa confianza ya van a la notaría como para firmar, ¿no? Suponiendo que en ese momento se hayan robado el carro. Si ya firmaron el documento, no, yo creo que la responsabilidad sería, mejor dicho, la responsabilidad sería del comprador, ¿no? Si es que ya han firmado el documento, porque prácticamente con la firma del documento, el depósito en el banco del precio del vehículo, se está formalizando. Lo que ha faltado, o lo que faltaría en ese caso, es que esa transferencia se inscriba en el registro. Nunca nos ha pasado esa situación, sí, no, que es muy peculiar, ¿eh? No, y además es peligrosa porque el comprador podría pensar que él está vendiendo el vehículo y en realidad él mismo hace que lo sustraigan, y a él, claro, y a él en realidad le han hecho pagar el vehículo por adelantado y al final no ha recibido el vehículo, ¿no? Es una situación un poco complicada para el comprador, y para el vendedor también lo va a hacer, porque al final va a salir denunciado, más que seguro, por el vendedor va a salir denunciado por el comprador, porque van a sentir que lo han estafado, ¿no? Y que en realidad no ha sido un robo, sino un robo a él, no que sea, claro, un autorrobo, ¿no? Y más o menos parecido a que si uno, por ejemplo, va a un banco, eso lo escuché de un agente bancario una vez, y ya le entrega el dinero al cajista, ¿no? Al empleado, y en ese momento se produce un asalto y ya está en manos el dinero de aquel que recibió del banco, claro. Y ya automáticamente el banco responde, ¿no? Claro. Ahora mira, yo te cuento, saliendo del tema de las transferencias vehiculares, un caso que sucedió verdaderamente en la realidad, que es un caso de una transferencia de un inmueble. Se trataba de un inmueble de playa que estaba en Colán. La persona vende el inmueble a otra, y a los pocos días de haberlo vendido, sube la marea de tal manera del agua, hubo una especie de maretaje que se trajo abajo la casa. Entonces, a los pocos días de haber sido transferida, pero ya estaba la transferencia hecha. O sea, que la persona en realidad se libró, la que vendió, de haber perdido la casa, y quien perdió fue aquel que compró. Cosas del destino, pero que suceden, ¿no es cierto? Inclusive en el caso de las transferencias vehiculares, son actos muy peculiares, porque nos sucede de que el comprador muchas veces va con toda la familia, porque es una ilusión decir, estamos comprando un vehículo, entonces la familia también quiere estar presente en el momento que es el dueño, que se va a convertir en el dueño, ¿no? Y nos ha sucedido también casos que, por ejemplo, hoy día firman la transferencia, y muchas veces después que han firmado no se ponen de acuerdo, hay discusiones entre ellos, y al día siguiente nos están solicitando de que se anule la transferencia. Y en ese caso lo que decimos nosotros, no podemos anular la transferencia, pero lo que tienen que hacer es que el comprador se convierte en vendedor y le transfiere el carro
al que fue vendedor inicialmente. Las primeras preguntas ya están en el aire, doctor Isaac Higa. Tenemos una pregunta. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Una consulta, por favor. Sí, buenas tardes. ¿Qué pregunta le quiere formular al doctor Isaac Higa? Buenas tardes. Buenas tardes, sí señor. Una transferencia y luego pasó el tiempo y me di cuenta de que sigue el nombre del carro, ya hace mucho tiempo lo tienen manejando, entonces pero está a mi nombre. Nunca en todo caso se llegó a concluir porque yo me encargué que lo hagan. Yo firmé los papeles, pero ya me di cuenta recién que nunca pasó. ¿Qué puedo hacer? Ya hace 4 o 5 años. Bien, gracias por su pregunta. Del doctor Isaac Higa Nakamura, notario de Lima, le va a responder a su pregunta, señor. Concretamente, si hace 4 o 5 años ha no formalizado la transferencia, ha trasladado la propiedad del carro, pero no han hecho el acta, no han concurrido a una notaría para formalizar el documento y ese documento presentarlo al registro público. A pesar de que ha pasado tantos años, el vehículo sigue estando a nombre del vendedor, a pesar de que ya lo ha vendido. Y lo que usted tendría que hacer es ubicar al vendedor, conversar con él, ponerse de acuerdo y concurrir a una notaría y, a pesar de que ha pasado tanto tiempo, hacer la transferencia para que el carro pase a su nombre. Perdón, colega, pero creo que el que ha preguntado, lo que ha expresado es que él es el vendedor y que más bien el comprador es el que no figura como el nuevo propietario del bien y sigue figurando el bien a su nombre cuando él. Entonces la preocupación seguramente de él es que mañana más tarde con ese auto se cometa algún robo, algún accidente y él tenga que ser el que responda por estos hechos. Igual como vendedor tiene que preocuparse, en este caso, ubicar al comprador y exigirle que se formalice la transferencia. Usted estaba mencionando de que no se ha concluido el trámite, el carro sigue estando a su nombre, porque usted dice lo encargó a una persona que no hizo la gestión. Entonces lo que tiene que hacer es de inmediato ubicar al comprador y hacer la transferencia en una notaría, porque como dice la doctora Clara Carnero, pueden pasar muchos problemas. Si el carro está a su nombre, pero usted en realidad hace mucho tiempo que ya no tiene el carro, si el carro, por ejemplo, tuviera papeletas, orden de captura, o si es que con ese carro se producen accidentes, muertes, a usted lo van a notificar porque la autoridad va a fijarse en el registro público quién es el propietario legalmente del carro. Y usted es el que figura como el propietario, así que a usted le van a llegar las notificaciones. Le recomiendo de que de inmediato trate de concluir el trámite. Los teléfonos a su disposición, amigas y amigos, para que formulen las preguntas que requieran a nuestro invitado especial, el notario de Lima, el doctor Isaac Higa Nakamura, sobre el tema transferencias vehiculares, el 441-4512 y el 422-8810, 441-4512 o el 422-8810, aquí en Por la Seguridad Jurídica en Latina La Poderosa. Sí, doctora Clara Carnero, que es la que está formulándole las preguntas pertinentes a su colega, el doctor Isaac Higa. Sí, doctor Higa, y para que también el público tenga conocimiento, cuando es una persona jurídica, ¿qué hay que exigirle a esta persona jurídica en el caso de una transferencia vehicular para que ésta se lleve a cabo legalmente y adecuadamente? Si es vendedor, la persona jurídica. Si es vendedor o comprador, ¿no? Sí. En cualquiera de los dos casos. Igual, primero la tarjeta de propiedad, el SOAT, que es el seguro. Si es persona jurídica, sea comprador o vendedor, la identificación del representante de la persona jurídica que está autorizada para firmar y disponer de los bienes. Les pedimos el documento que acredite que la persona jurídica está vigente
que el poder de la persona, del gerente, del apoderado que va a firmar, esté vigente también, ¿no? Y que esta persona tenga la autorización, sea para comprar o para vender, ¿no? Igualmente, obtenemos nosotros el certificado de gravamen, identificamos al representante, sea vendedor o comprador, a través de la información que obtenemos del RENIEC y la identificación directa de la persona por el sistema biométrico, que es la ratificación de que esta persona es la misma que figura en el documento nacional de identidad. Bien, colega, ¿y se pueden hacer en los oficios notariales 2 o 3 transferencias sucesivas, digamos, de vehículo? ¿Referido a un mismo vehículo? Referido a un mismo vehículo, es decir, que una persona le transfiera a otra y ella a su vez le transfiera a otra, ¿no?, en el mismo acto. Legalmente es posible, pero nosotros en estos casos tenemos que tener mucho cuidado, tener mucho criterio para aceptar esas transferencias, porque no es común, no es normal de que una persona compra un vehículo para después vendérselo a otro, ¿no? Salvo que sea un tramitador, un comerciante en la transferencia de los vehículos, ¿no? Y también en esos casos, aun cuando no es una obligación del notario, reparamos o nos fijamos mucho en lo que es el precio de venta, ¿no? Muchas veces la primera venta se hace un precio determinado y después la segunda venta se hace un precio menor. Legalmente, como digo, se puede hacer, pero no tiene lógica, ¿no? No es lo común, entonces nosotros nos fijamos mucho en eso. Normalmente no aceptamos ese tipo de transferencias, simplemente aceptamos la primera de un vendedor a un comprador. Sí, y los que compran deben tener mucho cuidado también con eso. Lo que dice el doctor Higa es bien cierto, deben tener mucho cuidado con esas transferencias sucesivas, esos compradores, porque de alguna manera pueden ser estafados por alguien que quiere legitimar buscar un tercero de buena fe para hacer unas transferencias que son irregulares. Ahora también es necesario que sepan el público que nos escucha que hay muchas, estamos teniendo que dar mucha información a Unidad de Inteligencia Financiera sobre todas las alertas que puedan haber en este sentido. Disculpe doctor, tenemos otra llamada. Muy buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Sí, señor. Por favor, cuando uno quiere comprar algún carro, algún automóvil, pero que tenga problemas, por ejemplo, de choque, sin que uno pueda saber cuál es realmente su situación, ¿cómo puede hacer específicamente? Le agradecería la pregunta, muchas gracias. Mire, como estaba mencionando en las anteriores preguntas, cuando el comprador desea adquirir un vehículo, nosotros le proporcionamos un certificado de gravamen donde figura la identificación del vehículo, el nombre del propietario, la placa y las demás características del vehículo, pero además figuran los gravámenes que pudiera tener. Si no tiene gravámenes, simplemente figura como limpio, pero si tiene gravámenes, que pueden ser papeletas, órdenes de captura, embargos, procesos judiciales. Tratándose del caso de la pregunta que usted está formulando respecto a que el vehículo tiene un choque, por ejemplo, como consecuencia del choque, si el vehículo tiene o no seguro, de todas maneras tienen que haber reportado a la policía que se ha producido un choque, que quien está asumiendo la obligación de los gastos que representa eso, y el reporte de la comisaría se remite al registro, de tal manera de que en el certificado de gravamen que se pida va a figurar que existe un choque o quien asume esa responsabilidad, ¿no? Pero si es que es un choque
un accidente en que ninguna de las dos partes lo comunica a la autoridad y simplemente es un arreglo interno, eso no va a figurar en ningún certificado de gravamen. Bueno, la entrevista que la semana pasada con carácter de exclusividad le hizo nuestra directora, la doctora Clara Carnero, al ministro del Interior, Basombrío, enfocó un tema muy interesante sobre el tema de las falsificaciones, ¿no? Y falsos documentos y también los falsos notarios. Y el ministro Basombrío anunció que su despacho iba a tomar medidas frente a estos hechos dolosos. La pregunta es, si en este tema de las transferencias vehiculares, ¿qué tipo de modalidades de estafa son las más comunes y en las que ustedes los notarios tienen que lidiar, ¿no? Tienen que tratar de detectarlas, si se quiere, y por ejemplo, en otras palabras, si un falso notario puede hacer una transferencia vehicular en forma efectiva o no, un falso notario, por decir, de Azángaro, ¿se dan esos casos? Disculpes, porque se dan casos de que choferes presentan, cuando los interviene la policía, por ejemplo, carnets falsificados, y todo es falsificado, cuando detectan no es de Azángaro. Lo mismo puede ser quizás por transferencia vehicular, pueden sorprender a otra persona con un falso notario. No es imposible, pero es difícil que se produzca esa situación, porque el acta notarial tiene que tener características propias de cada notaría. Por ejemplo, se extienden en los papeles de seguridad del notario y de los documentos, de los papeles que proporciona el Colegio de Notarios y que tiene características especiales. El registro público tiene conocimiento de las firmas de los notarios, la identificación de los sellos que utilizan los notarios, porque nosotros estamos obligados a comunicar al Colegio de Notarios nuestras firmas, rúbrica y los principales sellos que utilizamos. Y el Colegio de Notarios comunica a las autoridades, el registro público, el Ministerio Público, el Banco de la Nación, la identificación de cada notario, y no solamente la identificación, sino inclusive su dirección, su teléfono, la firma, la rúbrica y los sellos, de tal manera de que, resultaría difícil si es que se presenta esa situación, ¿no? Desde hace unos 14 o 15 años en que le entregaron la responsabilidad al notario de elaborar las transferencias a través de un acta notarial, la falsificación por las transferencias, esto ha disminuido considerablemente, ¿no? Bien, doctor, sí. Muchas gracias. Sí. Otra pregunta, disculpe, doctora. ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, una pregunta. Sí. Con todo gusto, sí, formule. Compra-venta de carros, hay la figura de cuando uno ya no encuentra a nadie, y yo tengo el carro hace mucho tiempo no regularizado, una figura algo así como de una prescripción adquisitiva respecto a las casas. ¿Hay eso? Existen disposiciones relativas a lo que es la prescripción. Sí, está escuchando, no hay problema, puede hablar. La prescripción consiste en que un vehículo o una casa, por ejemplo, que no tiene un título de propiedad, la persona, el poseedor, puede obtener a través de un procedimiento que sigue en la notaría lo que se llama la prescripción adquisitiva del vehículo. ¿En qué consiste eso? La persona que posee el vehículo tiene que demostrar al notario a través de documentos de que está en posesión del vehículo por un número determinado de años, que creo que son 5 años. ¿Y cómo demuestra que es el propietario? Por supuesto, va a presentar la tarjeta de propiedad que está en nombre de otra persona, pero él puede presentar documentos como, por ejemplo, el consumo de gasolina, el pago del impuesto municipal, de la SAT, las facturas de las factorías donde ha hecho la reparación del vehículo. También tiene que presentar
la intervención de 2 testigos. Entonces, si él demuestra a través de este procedimiento notarial de que durante muchos años posee el carro, a pesar de que la tarjeta no está a su nombre, el notario, a través de un acta, le puede conceder la propiedad y eso se inscribe en el registro. Pero tiene que demostrar de que es verdaderamente primero el poseedor y después se va a convertir en el propietario. Sí, bueno, y yo quiero regresar un poco a la pregunta que le hiciste, Ángel, a nuestro colega, a mi colega, el doctor Iga Nakamura, sobre el tema de las falsificaciones, ¿no? Como lo ha dicho él, cada vez es más, es menos probable, mejor dicho, que se realicen las falsificaciones. Antes esto se daba muchísimo porque habían los famosos formularios que, como te digo, no daban ninguna garantía, ¿no? Porque podía ser falsificada la firma del notario ahí en estos formularios, pero ahora todo está más garantizado, se podía inclusive suplantar al vendedor. Ahora esto no es posible, se ha reducido al mínimo, porque como bien lo ha dicho mi colega el doctor Iga Nakamura, tenemos nosotros no solamente el lector biométrico para comprobar que aquel que vende es efectivamente quien vende. Ahora inclusive aquel que vende con un carnet de extranjería, nosotros vamos a poder tener acceso, que ya lo tenemos, a migraciones y poder verificar que aquel que vende es efectivamente quien vende, porque ahora podemos tener la foto y la firma de la persona, una especie de RENIEC en línea para aquellos que tienen un carnet de extranjería. El único problema que todavía podría subsistir en aquellos que vendiesen con un pasaporte, lo cual es muy difícil, ¿no? Pero esto se ha reducido al mínimo, o sea, es muy difícil ahora. Además, el notario tiene acceso para saber si esa tarjeta de propiedad que te llevan es una tarjeta de propiedad que es verdadera o no es verdadera, porque el notario va a ingresar a SUNARP y va a poder verificar que efectivamente el propietario del vehículo es aquel señor que presenta la tarjeta de propiedad. Y además el notario tiene acceso a la SAT gratuitamente para saber si hay vehículos que están afectos, por ejemplo, a pagar un tributo, el tributo de aquellos autos que son nuevos, que tienen menos de 3 años y que tienen que pagar su tributo anual por ser un auto nuevo, o que tienen también una orden de captura. En fin, o sea, nosotros tenemos acceso ahora en línea a toda la información, de tal manera que se pueda formalizar y que pueda tener el usuario la garantía de que se va a hacer una transferencia vehicular correcta, inclusive ahora con el depósito bancario también, porque está prohibido que se puedan hacer, que se haga entrega de sumas dentro de los oficios notariales, que antes se estilaba en transferencias vehiculares ir a la misma notaría y pagar. Por supuesto, la propiedad de una casa no la vas a pagar, como sucedió lamentablemente en la notaría de un colega, de una persona que se le ocurre llevar una inmensa cantidad de dinero para pagar una propiedad, pero sí existía con los vehículos. Ahora todo esto también se ha reducido, esta posibilidad de que alguien pueda hacer una transacción por más de 3.500 soles y pagarle en efectivo en la notaría. O sea, hay mucha garantía ahora con respecto a eso. Y además estamos exigiendo de que el precio de venta del vehículo sea a través de un medio de pago, no en efectivo, sino un cheque de gerencia, un depósito en la cuenta corriente del vendedor, porque también nuestra obligación es verificar estas transferencias y tenemos también compromiso con la Unidad de Inteligencia Financiera de la Superintendencia de Banca y Seguros para controlar determinadas conductas que son sospechosas, ¿no? Y eso tenemos que verificarlo a través del medio de pago para la transferencia del vehículo, y no solamente del vehículo, sino la transferencia de inmuebles sobre todo, ¿no? Los teléfonos abiertos, el 441-4512 y el 422-8810, para que le responda el notario de Lima, el doctor Isaac Iga Nakamura, sobre el tema transferencias vehiculares, ¿no? Pero haciendo un breve paréntesis para invitarles, porque nos acaba de llamar también su colega de abogada,
la doctora Beatriz Mejía Mori, ¿no? Para felicitar también el programa y saludarlo a usted también, doctor. La doctora Beatriz Mejía, abogada, y también para invitar el martes 23 al Foro del Funcionamiento Democrático del Congreso. Es totalmente gratuito para cualquier persona que quiera ir, con los mejores expositores, todos ellos de primer nivel. Este Foro Funcionamiento Democrático del Congreso de la República, ahora que tenemos ya un nuevo periodo gubernamental, este martes 23, mañana a las 3 de la tarde estará doña Beatriz Mejía aquí, también en nuestra programación, para que les haga la invitación ya nuevamente. Sí, doctora Clara Carter. Sí, bueno, yo agradezco el saludo de la doctora Beatriz Mejía y le agradezco también la invitación a este foro, ¿no? Muchísimas gracias, doctora Beatriz. Que va a ser en el Colegio de Abogados, me había olvidado, en el CAL, porque ella también ya está formando ahora, nos indica, de un cargo ahí en el Colegio de Abogados. Bien, perfecto. Y regresando al tema, como lo dice nuestro colega, el doctor Iga Nakamura, efectivamente, nosotros ahora tenemos con Unidad de Inteligencia Financiera que dar una información de si consideramos que alguna operación pudiese ser sospechosa o no sospechosa. Hay señales de alerta para determinados tipos de transacciones, dependiendo de cuántas alertas hayan, ¿no? De la edad de las edades de las personas, de los montos de las transacciones, en fin. Nosotros como notarios hemos adquirido un sistema español que todavía no está en práctica, pero estamos avanzando para poder hacer que nuestro sistema pueda coordinar con el sistema español y puedan, como reitero, a través de una serie de factores, ver qué señales de alerta nos marcan algunas transferencias vehiculares u otro tipo de actos que se realizan en las notarías. Inclusive nosotros estamos obligados a firmar una declaración jurada al cliente de por ejemplo, de dónde proviene el dinero, si tiene un origen lícito el dinero con el cual está haciendo la transferencia, y que llene sus datos personales, que ponga su correo, sus teléfonos, ¿no? Y que firme esa declaración jurada. Bueno, ya que habla doctora Carnero del lavado de activos, ¿no? ¿Se existe la posibilidad de que existan transferencias vehiculares masivas? Por ejemplo, que de la noche a la mañana viene la notaría y uno dice quiero transferir 200 vehículos. ¿Existe eso o es individual? Formalmente es posible, pero eso se considera automáticamente como una operación sospechosa. Ajá, y antes de atender esa petición, tenemos que hacer varias averiguaciones. En primer lugar, si el vendedor es la misma persona de los 200 vehículos que usted está planteando como ejemplo, ¿no? ¿De dónde ha obtenido los fondos para adquirir esos 200 vehículos? Disculpe, doctor, tenemos, como ya se nos va el tiempo, una preguntita más. ¿Cómo está? Buenas tardes. Una preguntita, de acuerdo a ley, ¿quién paga todos los gastos por la compra-venta de carros? Bien, le va a responder el doctor Iga. La transferencia es un acuerdo de partes. Son las partes, vendedor y comprador, lo que se tienen que poner de acuerdo para ver cuál de los dos es el que va a pagar los gastos notariales y registrales. Normalmente y por costumbre es el comprador el que abona esos gastos, pero eso no impide de que sea el vendedor el que asuma los gastos. Depende exclusivamente del acuerdo al que lleguen las dos partes. Doctor, todo el tema de transferencia vehicular se aborda, se resuelve en el tema a nivel notarial, no a nivel judicial, no a diferencia, por ejemplo, de otro tipo de propiedades contenciosas que necesariamente tienen que ir al Poder Judicial, ¿no? Las transferencias se efectúan en la notaría, vehicular, salvo que como consecuencia de la transferencia surja algún problema entre las partes, y en cuyo caso no pueden iniciar un procedimiento judicial en la notaría, sino que tienen que recurrir al Poder Judicial. Perfecto, gracias, doctor. Sí, doctora Carnero, que estamos ya a pocos minutos del término de nuestra programación. Sí, y bueno, simplemente para decir que además
las personas, por ejemplo, que van a las notarías a realizar cualquier transferencia, tienen que cumplir también los requisitos de presentar los DNI, que tienen que estar con las constancias de votación. Por ejemplo, ahora que se ha votado últimamente para las elecciones presidenciales, tienen que tener o su constancia de votación o su multa en caso de no haber votado, porque eso es un impedimento para realizar cualquier transferencia y cualquier acto, ¿no? Inclusive ahora no se puede efectuar ningún acto si es que no se tiene el pago, si no se tiene el voucher de haber votado o el pago de la multa, ¿no? Bien. Entonces... muchas gracias. El doctor Isaac Higa quería... Yo quería, antes de concluir este programa, agradecer y felicitar a la doctora Clara Carnero y al señor Ángel Ruiz por la buena conducción. Pero finalmente lo que quería era recomendar a los contratantes de los vehículos, de los carros, que se preocupen y que inicien y culminen el procedimiento de las transferencias. Es muy importante que el comprador, después del trámite, tenga su tarjeta de propiedad y que el vendedor haga la transferencia, pero sobre todo que lo terminen y que se inscriban. Le voy a poner rápidamente, antes de concluir, algunos ejemplos de los perjuicios que pueden tener una o ambas partes. Por ejemplo, el vendedor que no hace la transferencia y que el comprador está conduciendo el carro, puede tener un choque, puede tener papeletas, puede tener problemas, y automáticamente toda esa responsabilidad se la van a cargar al vendedor, porque la tarjeta de propiedad sigue figurando su nombre porque no ha hecho la transferencia, a pesar de que hace mucho tiempo que ha vendido el carro. Tratándose del comprador, él también puede tener problemas si es que no hace la transferencia. Nadie está libre de que, por ejemplo, el vendedor que hace mucho tiempo le vendió el carro fallezca. En ese caso no va a tener la tarjeta de propiedad y los herederos del vendedor podrían reclamar la propiedad del vehículo y no reconocer de que el padre o la madre hayan vendido anteriormente, ¿no? De tal manera de que tienen que preocuparse. Y finalmente, si el vendedor no hace la transferencia y el vendedor es deudor y le embargan el carro, se le embargan el carro que ya está en manos del comprador y él no puede reclamar nada porque él formalmente no es el dueño, ¿no? De tal manera que la recomendación final es: señores, señoras, si ustedes compran un vehículo, preocúpese no solamente de ver la buena calidad del carro, el buen precio, sino terminar la transferencia. Muy buena su ver la parte doctor. legal, que es muy bien, importante, ¿no? Es importante. Muy bien, doctora Clara Carnero, doctor Isaac Higa, realmente muy agradecido, doctora, por esa explicación tan interesante, tan ilustrativa para nuestro radioescucha. Como usted dice, somos el país también de la informalidad en mucho, desgraciadamente, ¿no? Y debemos ya formalizarnos en todo para evitarnos problemas, ¿no, doctora? Bueno, le agradezco mucho, colega doctor Isaac Higa, por esta información que ha podido dar hoy día a los que nos han estado escuchando. Agradecemos también sus intervenciones y bueno, será hasta el próximo sábado. Muchas gracias. Claro, y ya habrá otra oportunidad para invitarlo, doctor Higa. Muchas gracias. Sí, quería, doctor. Muchísimas gracias. Felicitaciones por el programa. Gracias, doctor. Muy gentil de su parte. Gracias, amigas y amigos. Nos vamos. El próximo sábado estamos ustedes en el horario habitual de las 4 de la tarde, también con otro invitado especial. Y felicitaciones, doctora Clara Carnero, por haber sido declarada huésped ilustre por el alcalde de Panamá. Un galardón más, ¿no?, a sus varios galardones que tiene ya, sobre todo por su idoneidad profesional. Y nos imaginamos que el doctor Isaac Higa también próximamente también va a ser invitado. Justo saludarlo. Muy buenas tardes. Desde Santa Cruz Miraflores, Radio Latina 990, La Poderosa.